El sexto sol, libro segundo, El retorno del Hakim, escrito por J. L. Murra, narrado por Yolanda Juárez. Prólogo al libro segundo. Desde hace miles de años, el sistema calendárico usado por los mayas, conocido como la cuenta larga, estableció la fecha del 21 de diciembre de 2012 como el nacimiento del sexto sol. Tras cumplir una era de 5.125 años, esto plantea las más enigmáticas interrogantes sobre la importancia que guardaba este suceso en su civilización. Además, despierta nuestra curiosidad científica en torno a las razones del uso de un sistema calendárico que medía con exactitud matemática ciclos de tiempo que abarcan miles y miles de años, siendo que la civilización maya es aún considerada por los antropología ortodoxa como una cultura semiprimitiva. Entonces nos preguntamos, ¿qué utilidad concreta podía tener el estudio de estos siglos? ¿Y por qué el sol era siempre la figura central? No sólo de su obsesiva medición del tiempo, sino de visión del mundo. Estas interrogantes solo pueden ser dilucidadas al sumergirse de lleno en el contexto social de esta cultura. Según relatan los historiadores y eruditos en el tema, dicho contexto social no correspondía con un orden de tipo comercial, donde la actividad económica representa el motivo principal de la vida y esfuerzo de un ser humano. Por el contrario, su orden social estaba basado en la experimentación de diversos estados de conciencia como vehículo para obtener el conocimiento sobre las leyes que rigen nuestro mundo. Por esta razón, para comprender el misterio del fenómeno que llamamos vida, los mayas desarrollaron una variedad de diferentes rituales que incluían la música, la danza y el uso de diversas plantas psicotrópicas. De esta forma, después de 20 años de investigación y práctica de los rituales de expansión de conciencia, llevados a cabo por esta y otras culturas chamánicas, empecé a comprender que el orden y la complejidad de su conciencia obedecían principalmente al propósito de entender las leyes que rigen la evolución de la conciencia de los seres vivos. Esto, traducido a palabras más simples, significa que los mayas inducían voluntariamente estos cambios de percepción en su mente para desentrañar el misterio de la razón de nuestra existencia durante la vida física y más allá de ella. Pero, ¿por qué escogieron este método para buscar afanosamente la respuesta a estas interrogantes? ¿Qué fue lo que descubrieron al desviar su percepción fuera de las visiones comunes del mundo cotidiano? Veamos. De acuerdo con la visión cosmológica de los antiguos mayas, desarrollada a través de sus rituales, el mundo era considerado un reino mágico, creado por una inteligencia superior que le manifestaba en la naturaleza a través del poder sagrado de la luz emanada por el sol. Esta inteligencia suprema en forma de energía radiante, que ellos denominaban Kin, estaba presentada en toda la creación y era el producto de la superposición de las dos formas complementarias existentes en el universo, que ellos definían como Hunafku, o principio único de creación representado por el movimiento espiral eterno. De este modo, el sol, a quienes ellos llamaban Kinich Abau, que en lengua significa el gran señor del rostro del Kin, era el responsable de dirigir hacia nuestro mundo ese flujo de energía creadora que confería color y forma a todos los seres vivos e incluso a los objetos inanimados. En otras palabras, el Kin era considerado por los mayas como la luz divina de la conciencia que estaba presente en todas las formas de vida
y que confería su naturaleza dual a toda la creación. Así, cada ser vivo portaba en sí mismo una porción de luz divina o conciencia que le permitía viajar a través de los diferentes planos de la creación con el propósito de acumular experiencia que enriquecieran y expandieran su poder creativo. Por esto, dentro de su forma de entender la vida, los mayas estaban conscientes de que nuestra presencia en este mundo era tan solo una escala en el interminable viaje que nuestra conciencia realizaba a través del universo en busca de su evolución. En este contexto, los antiguos mayas consideraban que existían 13 planos concretos de creación. Estos planos eran experimentados por la conciencia del ser humano como mundos completos de percepción y se encontraban divididos en 4 reinos superiores o cielos y 9 reinos inferiores o inframundos. Nuestro mundo era considerado por ello como uno de los planos inferiores de existencia, donde las experiencias de vida concluían pesadas cargas de sufrimiento y eventos traumáticos como las enfermedades, el dolor físico y la muerte de los seres queridos. Para los mayas, trascender la existencia física era el motivo principal al que iban dirigidos todos los esfuerzos, pues quien no lograba comprender las leyes que regían la evolución de la conciencia estaba condenado irremediablemente a reencarnar y repetir su experiencia de sufrimiento. Según los relatos del Popol Vuh, considerado el libro sagrado de los quichés, los planos inferiores del inframundo estaban gobernados por las señoras del Xibalba, quienes se daban a la tarea de atormentar la vida de los seres humanos mediante diferentes formas de sufrimiento. Así nuestro mundo y los otros planos inferiores se presentaban ante el ser humano como inmensos laberintos llenos de oscuridad y caminos escabrosos de donde era casi imposible escapar. No obstante, la luz divina de la conciencia depositada en cada uno de nosotros contaba con el poder suficiente para vencer esta condición miserable de existencia y encontrar el camino para escapar del inframundo e internarse en los planos superiores, donde el dolor, el sufrimiento y las restricciones del mundo físico simplemente dejaban de existir. El Popol Vuh explica que para encontrar la ruta de dichos planos superiores era indispensable el desarrollo de la inteligencia y la magia, como medios para encontrar la salida de los reinos inferiores. Dentro de su relato, los gemelos Hunahpu e Ixpalanque derrotan a los señores del inframundo a través del desarrollo de esta habilidad. Pero, ¿por qué el Popol Vuh relata la historia de 2 hermanos colaborando juntos, cuando regularmente en muchas otras mitologías se utiliza la figura de un solo héroe para ejemplificar un logro supremo? Para comprender la simbología oculta en este relato, hay que considerar lo siguiente. El carácter dual de la energía Kin confería a todo lo creado, afectaba a todos los seres vivos por igual, causando que su conciencia se reflejara en 2 planos de realidad totalmente diferentes. Uno de ellos era el mundo de todos los días y el otro, el mundo de los sueños. Debido a estas características dual, mientras nuestro cuerpo físico dormía, nuestra conciencia se desplazaba diariamente desde el plano cotidiano hacia su reflejo en el plano de los sueños, donde un doble dimensional llamado el Vayov experimentaba otra forma de realidad regida por otras leyes completamente diferentes. Estas leyes le permitían a nuestro doble ejecutar tareas imposibles para nuestro ser físico, como volar o dominar los elementos a voluntad. Para los antiguos mayas,
Estas experiencias no eran simplemente sueños, sino una realidad que formaba parte intrínseca de su existencia. Debido a esto, ellos consideraban el Bayo como un ser infinitamente más poderoso que nuestro ser físico y dentro de su compleja conciencia. Aquel que lograba transferir su conciencia de manera controlada hacia su Bayo conseguía el conocimiento de lo proyectaría hacia una existencia eterna dentro de los planos superiores. En mi experiencia a través de años de practicar el sueño consciente, llegué a comprender que los sacerdotes mayas conocían a la perfección la forma de desplazar su conciencia hacia su doble dimensional y que las descripciones mitológicas de seres antropomórficos y mundos fantásticos constituían una realidad tangible y al alcance de todo aquel que desarrollara esta habilidad. Por esta razón, podemos encontrar en la mitología de todas las regiones del mundo referencias exactas que sugieren el conocimiento de los viajes místicos a otros planos de existencia, así como el conocimiento de nuestra realidad como seres dobles. Al comprobar esta realidad, llegué a comprender también que todas las prácticas rituales y de ejercicios como el yoga, la meditación, el tai chi chuan, la danza ceremonial, los rituales con plantas de poder y muchas otras disciplinas fueron desarrolladas por los sabios de la antigüedad con el único propósito de adquirir la habilidad de transferir nuestra conciencia hacia la percepción de esta doble realidad que nos rige por medio de nuestro Vajov. Todas estas disciplinas, pertenecientes a diferentes culturas del mundo, sugieren que las técnicas para la expansión de la conciencia fueron conocidas desde tiempos muy antiguos. Pero si este conocimiento existió en la antigüedad y está plasmado en impresionantes templos y grabados de culturas milenarias como los mayas y los egipcios, ¿por qué motivo perdió el ser humano la facultad de percibir su realidad concreta y emprender su camino evolutivo hacia una existencia superior? Aunque no existen registros que puedan aportar pistas sobre la abrupta pérdida del sentido de la doble existencia de los seres humanos, se puede entender que en determinado momento fuimos privados de la conciencia de esta realidad. Sin embargo, estoy convencido de que los sabios estaban conscientes de este problema y dejaron su conocimiento, su legado, para mostrarnos la ruta. Esta nos ayuda a superar nuestra condición de seres extraviados y retomar el camino hacia nuestra máxima evolución. Para ello, es necesario analizar a fondo lo que sucede con la humanidad hoy en día, pues solo aquel que lo comprenda tendrá la oportunidad de despertar a esa realidad concreta que se repite incesantemente cada vez que dormimos. Este ciclo vitalicio de transición diaria de la vigilia al sueño no obedecía a las necesidades fisiológicas de nuestro cuerpo, sino a un cambio en nuestra conciencia que se deriva del movimiento eterno de rotación de nuestro planeta. Por esta razón, los antiguos culturas milenarias estaban tan obsesionados con el estudio del movimiento de los astros. Frente a la realidad que enfrentamos hoy en día, en el conocimiento incontrolable de la población y la depredación obsesiva de los recursos naturales han sido creando una civilización orientada exclusivamente a la venta y el consumo masivo de productos. Existen cada día más razones de peso para buscar el camino de expansión de nuestra conciencia y tomar el lugar que nos corresponde en el lugar y en el gran esquema de la creación. Para ello, es necesario entender que los métodos hacia el despertar de nuestra realidad concreta se encuentran trazados en la práctica de los ritos
y disciplinas físicas de Oriente y del antiguo mundo que reinó el Occidente hasta la llegada de los colonizadores europeos. Aún así, la decisión de emprender este viaje hacia las profundidades de la conciencia humana dependerá de cada uno de nosotros. J. L. Murra. Capítulo 1. 10.500 a.C. Continente perdido de Atlantis. 260 días para el crepúsculo estelar, aproximándose al umbral de la órbita oscura. Un súbito y desapacible movimiento de la cama sorprendió a Anya, que seguía acostada a primeras horas de la mañana. Alzó la cabeza para mirar a su alrededor y la cama se sacudió de nuevo. Pero esta vez el movimiento fue mucho más brusco y ella estuvo a punto de salir despedida. Los escasos muebles que adornaban su habitación también se movían con violencia. Anya se aferró a la cama con las dos manos mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. Era la tercera vez en esta semana que temblaba y parecía que cada nuevo sismo aumentaba en duración e intensidad. Anya no sabía qué hacer. Los muebles de la habitación vibraban con estrépito, producían rechinidos al deslizarse por el suelo. Resultaba aterrador. Pensó en salir corriendo, pero no se sintió capaz de sostener el equilibrio. Siguió aferrada por ambas manos a la cama, observando el techo de la habitación. Trató de tranquilizarse. Sabía que la tecnología de todos los científicos construidos por el Gran Consejo era resistente a los movimientos telúricos. Aún así, el ruido y el movimiento le provocaban verdadero terror. Poco a poco, el temblor empezó a perder fuerza hasta que el movimiento de la habitación cesó por completo. Anya corrió hacia el balcón para ver lo que sucedía afuera. Tan solo unos días antes había regresado a su habitual mundo en la capital, y no obstante se sentía sumamente extraña con los cambios que había sufrido el lugar tras el ataque de la Orden de los 12. El recinto sagrado había sido profanado por cientos de manifestantes que eran manipulados a su antojo por oscuros intereses políticos. Debido a esto, el conflicto entre el Gran Consejo y el Senado se había aclarado todavía más en los últimos días. Y se preguntaba hasta dónde llegarían las cosas. El Senado reclamaba ahora el gobierno completa de la nación de Atlantis, pero los miembros del Consejo no estaban dispuestos a ceder de manera tan fácil un sistema de vida pacífico y armonioso que había regido a su pueblo por más de 3.000 años. Para empeorar la situación, las sospechas sobre la complicidad del senador Turek con la antigua secta de magos de la Orden de los 12 hacía que las negociaciones entre ambas partes fueran aún más difíciles. Anya deseaba que todo se tratara de una simple pesadilla y que pronto su nación volviera a la normalidad. Pero algo dentro de ella le hacía saber que los tiempos de paz habían terminado. Ahora tenía que cumplir con su responsabilidad como maestra guardiana del templo y proteger los secretos del conocimiento de la magia compleja que los concejales habían resguardado celosamente por miles de años. Tenía que enfrentar la realidad. El Gran Consejo y el Senado habían externado sus diferencias entre 20 años y ahora. Con el advenimiento del comercio, el antiguo sistema se desmoronaba pieza por pieza. Anya miró a su alrededor y se percató de que había que adaptarse a su nueva situación. El complejo del templo se encontraba custodiado día y noche. Sus puertas de acceso, que durante 100 años habían permanecido abiertas para todos los visitantes, ahora permanecían cerradas
y vigiladas por numerosos guardias. Las manifestaciones en contra del Consejo eran cuestión de todos los días y amenazaban con causar nuevos estallidos de violencia entre la población. El Consejo había ordenado a los guardias del palacio establecer un perímetro de vigilancia alrededor del complejo para evitar un nuevo ataque sorpresa por parte de los manifestantes. La atmósfera de paz que había reinado durante siglos había desaparecido. Anya se encontraba sola, haciendo frente a su responsabilidad de dirigir a los guardias que protegían el complejo del templo. El maestro Sin y los demás miembros del Gran Consejo se encontraban ausentes debido a los fuertes temblores que estaban sufriendo el continente. Desde hacía días que habían reunido todo el equipo científico para estudiar a fondo el fenómeno. Los movimientos telúricos que sacudían a su nación no eran cosa de juego. Anya recordó las advertencias del maestro Sin sobre los desastres naturales que la entrada del Sol y la órbita oscura traería consigo. Pero en el fondo no podía imaginar que el lugar que había sido su único hogar a lo largo de su vida pudiera sufrir aquellos cambios tan radicales. Se tomó por el balcón y pudo ver en los jardines algunos guardias mirando a su alrededor, tratando de identificar daños en los edificios. ¿Se encuentra usted bien?, le gritó uno de los guardias al verla asomarse por el balcón. Me encuentro bien, respondió Anya. ¿Algún herido allá abajo? ¿Cómo se ve el edificio? No hemos visto a ningún herido hasta ahora, respondió el guardia, y el edificio parece intacto. Anya agradeció al guardia y regresó a su habitación para ponerse su traje de entrenamiento. Pensó en Oren, que se encontraba en la misma área del edificio. Ambos habían sido enviados de regreso a la capital para velar por la seguridad del complejo. Dina y Dandu, por su parte, habían permanecido en Nueva Atlantis por unos días y llegarían en cualquier momento. El Gran Consejo había decidido trasladar a Nueva Atlantis las grandes bibliotecas y los objetos guardados en las salas del conocimiento. Ellos estaban asistiendo al concejal Antea en esta área. Anya se dirigió apresuradamente por el pasillo a las otras habitaciones de los maestros guardianes de la cuarta escuela. Al dar la vuelta, una figura conocida caminaba en dirección a ella. Precisamente a ti te estaba buscando, le dijo Oren, directamente sin hacer mención alguna sobre el temblor que acaba de sentir. Sígueme, por favor. Y diciendo esto, dio media vuelta para encaminarse hacia uno de los jardines centrales. Anya lo seguía sin decir una sola palabra. Hacía días que no hablaba con él, pues desde el incidente ocurrido en Nueva Atlantis, cuando Dina casi había perdido la vida, Oren había cambiado por completo su actitud hacia ella. Era sumamente cortante y directo en su trato. Además, evitaba encontrarse con ella. Anya conocía perfectamente el motivo de ese cambio tan radical hacia su persona. Días después del incidente, Dina había recobrado la conciencia, pero no podía recordar nada de lo que sucedió. Tampoco podía recordar a ninguno de ellos. Simplemente los miraba como a unos completos extraños y parecía no poder adaptarse de nuevo a su vida acostumbrada. Había dejado de utilizar su habitual traje de entrenamiento para vestirse con túnicas similares a los de los concejales. Este hecho les había preocupado sobremanera a ella y a Dandu, pero su súbito cambio de personalidad había causado en Oren una profunda frustración. Todos deseaban hacer algo para ayudar a Dina a recordar su antigua personalidad, pero sus esfuerzos habían sido infructuosos. Dina se comportaba ahora como una persona totalmente distante.
Su atención parecía estar simplemente enfocada en aspectos del mundo que ellos no comprendían. Y Oren aliviaba todo el peso de su frustración al respecto, portándose cortante y grosera con Anja. El maestro Sin les había pedido a cada uno de ellos que tuviera paciencia. Aseguraba que poco a poco Dina volvería a recordar a todos. Ella nunca volvería a ser la misma persona que había conocido, por lo que tendrían que adaptarse a su abrupto cambio de personalidad. Su transformación había sido dictada por el poder de su destino y era un hecho definitivo. Oren había mostrado abiertamente su desagrado y Anja comenzaba a preguntarse si él la consideraba culpable de lo que había sucedido ese día. Atravesaron rápidamente el jardín central del complejo para entrar por una de las alas laterales donde se encontraban las salas de reunión. Anja adelantó un poco el paso y encaró a Oren para preguntarle: ¿A dónde nos dirigimos? Oren hizo caso omiso de su pregunta y siguió caminando apresuradamente. Anja estaba sorprendida de que la actitud de él fuera cada vez más hostil. Se volvió a adelantar y lo encaró haciendo que él se detuviera en seco. ¿Qué es lo que pasa contigo?, le preguntó Anja, tomándolo por un brazo. Desde hace días casi no me diriges la palabra. ¿Qué es lo que sucede? Oren no respondió palabra alguna y se limitó a mirar a Anja fijamente a los ojos. Ella se dio cuenta de que él no respondería a su pregunta y lo miró de lleno también. El regalo del poder que el búho le había otorgado le permitió escudriñar hasta lo más profundo de los sentimientos que escudriñar para saber qué pensaba Oren. Guardaba hacia ella y sus sospechas al fin se hicieron realidad. No puedo creer lo que estoy viendo, exclamó Anja, sorprendida, al tiempo que soltaba el brazo de Oren y daba un paso hacia atrás. ¿Me culpas a mí por lo que sucedió a Dina ese día? Oren dejó de mirar al darse cuenta de que Anja podía leer todas sus emociones. Voltó hacia un lado y tras una breve pausa volvió a mirarla detenidamente. Por supuesto que tú tienes la culpa de todo lo que sucedió ese día, le respondió Oren, exaltado. Anja no esperaba escuchar una acusación tan directa de su parte y no sabía qué decir para defenderse. No pretendo decir que lo hiciste a propósito, agregó Oren con firmeza, pero tu actitud e inexperiencia representan un verdadero peligro para todos nosotros. ¿Cuál actitud?, respondió ella en tono de reto, pues se había sentido agredida. Hice lo mejor que pude para salir con vida de ese combate. Lo que le sucedió a Dina fue algo impredecible. No conocíamos el poder de la magia de ese brujo. Nos tomó por sorpresa. ¿Impredecible?, preguntó Oren. ¿Fue esa tu excusa con el maestro Sin? Por tu culpa, Dina casi pierde la vida ese día. Se ha transformado en otra persona, una persona que ni siquiera nos recuerda. ¿Y qué se supone que debía ser hecho? ¿Qué hubiera hecho tú en mi lugar? Contéstame, le gritó Anja, retándolo. Oren la miró con desprecio mientras su respiración se tornaba aritmática y escogía con cuidado las palabras para responder. Finalmente, después de una breve pausa, le gritó iracundo. Violaste todas las reglas del combate ese día. Eso es imperdonable para alguien en tu posición. Primero, cuando descubrieron al intruso, debieron haber esperado a que llegaran los guardias para capturarlo con su ayuda. Segundo, si el enfrentamiento contra él era inminente, nunca debieron haberse separado. Tú y Dina debieron haberlo enfrentado juntas para contar con superioridad numérica frente a él.
y así derrotarlo más fácilmente. Tercero, una vez que habías comprobado el poder mortal de su enemigo y veías cómo luchaba contra Dina, debiste haberle lanzado contra él sin pensarlo y no quedarte viendo cómo acaba con ella. Todo lo que hiciste ese día fue una completa estupidez. No comprendo cómo el maestro Sin te tiene aún a cargo de seguridad de este complejo. Eres una amenaza para todos nosotros. Anja dio 2 pasos hacia atrás y se paralizó en su sitio. La amarga impresión de lo que había sucedido ese día no le había permitido analizar los hechos desde la perspectiva de las reglas de combate. Al enfrentar la posible muerte de Dina, su mente había entrado en un estado de pánico y de desconfianza hacia todo lo que lo rodeaba. Desde entonces sentía un temor que la mantenía distraída todo el tiempo y no la dejaba concentrarse en tarea alguna. Ahora comenzaba a entender lo que estaba sucediendo. Estaba perdiendo la confianza en sí misma. Ahora titubeaba siempre que debía tomar una decisión. Ya no se sentía capaz de realizar sus labores dentro del complejo. El recuerdo de ese día la atormentaba en todo momento. Sabía que Oren tenía absolutamente toda la razón en lo que decía, pues la estrategia de combate había sido diseñada a través de siglos para resguardar la vida de los combatientes. Lanzarse a la pelea sin el entrenamiento y la estrategia adecuada era prácticamente un suicidio. Si hubiera procedido de la forma en que él se refirió, los resultados del enfrentamiento con el intruso habían sido más favorables, sin duda alguna. Ella y Dina se habían equivocado 3 veces ese día al planear la captura del agresor. Eso era indiscutible, y las consecuencias de sus errores habían sido terribles. Su exceso de confianza la había traicionado. Ahora que conocía los sentimientos de Oren, no podía enfrentarlo cara a cara. Le estaba demostrando de forma clara que era una incompetente y además la culpa por los funestos sucesos de ese día. Una aguda sensación de vacío invadió su vientre. Su autoconfianza se desmoronó en un instante. Su cuerpo perdió la compostura de repente y una gran decepción hacia sí misma atravesó sus sentimientos. Sintió como el enorme vacío en sus entrañas se convertía en una sensación de temor y un nudo comenzó a formarse en su garganta. «Debo volver a mi habitación», susurró Anja con voz quebradiza. «No me siento bien y tengo muchas cosas en las que debo pensar». «¿Ahora quieres huir de tus obligaciones?», le gritó Oren. «Vas a venir conmigo». Anja no sabía cómo reaccionar. Deseaba salir corriendo hacia su habitación, pero Oren le estaba cerrando el paso y era seguro que no se iba a mover. El nudo en su garganta empezaba a forzar el llanto y sus ojos se humedecieron. No quería empeorar su situación anímica enemistándose con él. Eso lo haría sentirse más deprimida. Bajó la mirada y cerró los ojos con fuerza. Trató de recuperar la calma y comenzó a respirar sintiendo cómo su vientre se inflaba con cada inhalación. Recordó todos los años de entrenamiento a los que había sido sometida para llegar a la 4ª escuela del conocimiento y supo que debía recobrar la compostura. No podía darse el lujo de acobardarse frente a él. Tenía que enfrentar la situación sin importar cómo se sintiera por dentro. Tomó fuerzas desde el fondo de sus entrañas y encaró a Oren. «No sin que antes me digas a dónde nos dirigimos», le respondió con autoridad. La reacción de Oren no se hizo esperar. Un grupo de políticos se encuentra en la sala de acceso al templo. Exigen ver a los miembros del consejo de inmediato, pero aún no han llegado.
Uno de los guardias se dirigió a buscarte cuando se encontró conmigo justo después del temblor. Le dije que yo iría por ti y no volvería para cerciorarse de que nadie estuviera lastimado. Tú eres la responsable de este complejo. Cuando los concejales estén ausentes, tienes que ver quién es esta gente y por qué está aquí. Anja titubeó por un segundo. Definitivamente no era el mejor día para enfrentar las demandas de un grupo de políticos, pero no tenía ninguna otra opción. Como maestro guardián del complejo, era su obligación atenderlos. Bien, vayamos de inmediato a recibirlos. Oren continuó su marcha a paso acelerado y Anja lo siguió, aunque se encontraba sumamente nerviosa y no sentía capaz de tomar decisiones. ¿Por qué tenían que aparecer justo ese día? Todo lo que deseaba era retirarse a su habitación a meditar sobre lo ocurrido. Trató de tranquilizarse, pensando que se trataba de una simple labor de protocolo, en la que le preguntarían al grupo lo que deseaba hablar con los concejales y les aseguraría que su petición sería atendida a la brevedad. Trató de ganar confianza pensando en que no tenía de qué preocuparse. Simplemente cumpliría su función de manera formal y ordenada. En unos momentos todo estaría solucionado. El amplio pasillo por el que caminaban fue quedando atrás y al cabo de unos minutos estaban llegando a la sala de acceso, donde se encontraba un grupo de guardias vigilando a unos 10 personas sentadas en unas bancas de piedra, justo en medio de la gran sala. Todas ellas vestían las túnicas representativas de los miembros del Senado, a excepción de una mujer de baja estatura que se encontraba a la espera de un rincón de la sala. Ella vestía de manera común y corriente, como cualquier habitante de la ciudad. Uno de los políticos sentados en las bancas había notado su presencia y se levantó. Anja sintió un escalofrío en la espalda. Casi no podía creer lo que estaba presenciando. El hombre que se acercaba para enfrentarlos era nada más y nada menos que el senador Turek en persona. Una oleada de adrenalina comenzó a recorrer su cuerpo. Exijo ver a los miembros del consejo de inmediato, rugió la voz del senador Turek en la sala mientras alcanzaba su mano amenazante en dirección hacia ellos. Oren hizo un movimiento súbito de reflejo adoptando una posición de combate con la mano derecha en la empuñadura de su espada. Anja lo miró de reojo y percibió la tensión nerviosa emanando de él. La discusión que habían sostenido lo había afectado y ahora se encontraba, al igual que ella, con los nervios de punta. El senador Turek observó la postura de Oren y se detuvo en seco, a varios metros de ellos. Anja y Oren guardaron distancia. Él se dio cuenta de la agresividad de su movimiento y relajó su postura. El ambiente se llenó de aprensión en la sala y todos los senadores se levantaron de su lugar. Uno de ellos sostenía un pergamino en el que el senador Turek le solicitó. Anja se encontraba petrificada en su lugar, pero temblaba por dentro. Su respiración se agitaba cada vez más y se lamentaba de tener que enfrentar esta situación. Oren le lanzó una mirada. ¿Qué esperas para decir algo?, le ordenó fijamente y tajantemente, en voz baja, para que los demás no escucharan. Anja titubeó por un instante y después le susurró al oído, con voz nerviosa, que ese hombre era el senador Turek. Oren no daba crédito a lo que acababa de escuchar. Anja apuntó hacia él con la cabeza mientras observaba con detenimiento cómo el senador desataba bruscamente el rollo de pergamino que le había entregado. Oren volvió a adoptarse su postura de combate. Se encontraba ahora justo enfrente de un enemigo declarado del Gran Consejo.
Ella no sabía cómo reaccionar ante la situación. El senador los enfrentó de nuevo alzando el pergamino. El Senado ha emitido una resolución para que nos sean entregados de forma inmediata los prisioneros responsables del ataque a este recinto, para que sean juzgados por nuestras leyes. Las familias de las víctimas exigen justicia. Se dirigió a ambos en voz alta, para que todos los presentes lo escucharan. Exijo que esta demanda de los representantes de nuestro pueblo sea cumplida de inmediato. Anja había sido puesta a cargo de la vigilancia de los manifestantes que se habían rendido tras el frustrado ataque, y el maestro Sin le había explicado que eran retenidos en una zona segura del complejo para que reflexionaran sobre sus actos y comprendieran que la violencia no conducía a la resolución de sus diferencias. Muy al contrario, el Senado pensaba castigarlos como si se tratara de criminales comunes. Anja miró al senador, controló su nerviosismo y respondió con autoridad. Los prisioneros se encuentran bajo la custodia del Gran Consejo. Tendrán que esperar el regreso de los concejales para presentar su demanda. De ninguna manera, respondió el senador Turek, mientras los otros senadores lanzaban consignas mostrando su desagrado ante las palabras de Anja. Como representante del Senado de esta nación, le exijo a usted, responsable de este recinto, que se someta a nuestras leyes y nos entregue a los prisioneros sin más demora. Su juicio ha sido decretado por nuestro sistema de justicia. Las muertes que causaron aún pesan sobre la población. Ni usted ni el Gran Consejo tienen la autoridad para retenerlos. Entréganoslo ahora mismo. Es una orden. Anja se dio cuenta de que los senadores no tenían intenciones de marcharse sin que su demanda fuera cumplida. Poco a poco, todos se fueron juntando alrededor del senador Turek, en muestra de su apoyo. Oren, que se encontraba al límite de la tensión nerviosa, le susurró a Anja: no muestres debilidad. No vamos a entregarles a ningún prisionero. Anja tomó la palabra de nuevo y enfrentó al senador Turek. Los prisioneros permanecerán en el consejo hasta que lleguen los concejales. Su demanda les será dada a conocer tan pronto vuelvan. Ahora les pido que se retiren. El senador Turek hizo una señal a uno de los miembros de su grupo para que salieran de la sala del acceso al templo. Los demás permanecieron ahí reclamando a Anja su postura, pero ella no se movía de su lugar y Oren permanecía a su lado observando la situación. De pronto, uno de los capitanes de la guardia del templo entró por un acceso lateral y les pidió a Anja y a Oren que se apartaran para hablar en privado. Los tres se alejaron del sitio donde se encontraban los miembros del Senado. Maestros, les dijo con respeto, un grupo de más de 300 personas se aproximan hacia el templo. Vienen siguiendo a gritos que les entregan los prisioneros. Todos se encuentran armados y están solo a unos minutos de alcanzar el perímetro exterior de la vigilancia. Anja miró a Oren, desconcertada. Tenía que tomar una decisión de inmediato. Miró a Turek, que conversaba discretamente con los demás senadores, e intuyó de inmediato que él había urdido el plan de atacar de nuevo el complejo del templo, aprovechando la ausencia de los concejales. En unos cuantos minutos comenzarían a atacar a los guardias.